Vamos a iniciar la palabra. Romanos 12, 4, 5. Romanos 12, 4, 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Somos un cuerpo en quién? En Cristo. Y todos, absolutamente todos los miembros, los unos de los otros. O sea, somos un equipo, somos un cuerpo. ¿Quiénes vinieron el 22 de febrero, hace como 3 semanas, en este mismo culto? Estuvimos hablando sobre armar tu equipo. ¿Te puedes levantar tu mano? Nada más para contextualizar. ¿Más o menos se acuerdan? ¿Sí? Ok. Es como una extensión de lo que estuvimos hablando ese día. Y hoy vamos a aterrizarlo un poquito más al respecto y vamos a usar un poco de lo que hablamos en ese día para poder engranar todo esto que el Señor quiere en nuestra vida. Hermanos, la cultura y la costumbre mexicana es cambiante. La cultura del mundo, las costumbres del mundo son cambiantes durante la historia. Tú vas a una ciudad, un país diferente, la cultura es diferente. Incluso hasta aquí mismo en nuestro país, vas a otro estado, la cultura es totalmente diferente. Y no solo por la región, sino también durante el tiempo va cambiando. Hay veces que se tienen ciertos principios de educación o de cultura, pero conforme va avanzando y sobre todo por el tema de la tecnología, que es tan acelerada, que va modificando las costumbres y la cultura de los pueblos, que esta cambia. Me acuerdo bien, ya salimos de la escuela, mi esposa y yo ya tiene rato, pero cuando íbamos entrando a la escuela, sus servidores somos originarios, mi esposa y yo somos originarios de Guerrero, de la costa en específico. No hablamos como costeños, pero somos de la costa. Y allá en el pueblo era la costumbre honrar mucho a los adultos, a los abuelos, incluso a los padrinos. Me acuerdo bien, o sea, allá no éramos cristianos, éramos católicos. La tradicional era de besarle incluso la mano a los padrinos y a los ancianos, a los abuelos. Si yo no hacía eso, era cuero, Yo no sé si les tocó algo a ustedes así. A mí me tocó, así era en mi pueblo. Y de hecho, cuando llegamos a la Ciudad de México a estudiar en la universidad, porque salimos de nuestra ciudad para ir a la Ciudad de México a estudiar, porque en mi caso no había la carrera no había la oportunidad para estudiarla allá. Y recuerdo que iba en el camión con mis ya nuevos compañeros de escuela y yo le cedo mi asiento a una mujer. Y para mí era totalmente normal. De hecho, si no hacía eso, me acuerdo perfectamente que mis papás me daban una buena tunda si yo no le daba mi lugar a alguien. Y los compañeros se me quedan viendo así. ¿Y este naco por qué le da el asiento a la persona, a esta mujer? Y ellos se quedaron sentados, hombres, Y yo sí me levanté y para mí era totalmente normal. Y entonces me di cuenta que las costumbres, la educación durante el transcurso de la vida van cambiando y salimos de una forma de vivir a otra. Yo estoy seguro que en tu caso la forma de pensar que tú tenías antes ya no es como ahorita tú piensas. Hay cosas que van cambiando. De niño me acuerdo bien que salíamos a jugar en el pueblo. Era de ley, cuando había chance y nuestros papás nos dejaban, agarramos nuestras resorteras y nos íbamos al monte a tirarle a las palomas, a las iguanas, a lo que se dejara. Y no había el problema de seguridad. O sea, hasta la seguridad va cambiando durante el tiempo. ¿Había maldad? Sí, había maldad, sí. Pero nada comparado con lo de ahorita. Ahorita ya ni siquiera puedes dejar salir a tus hijos porque es complicado. Ahora las cuestiones de identidad de género van cambiando durante el tiempo también. O sea, la identidad sexual ahora ya no es como naces, ya ahora es como tú piensas que quieres ser, más bien. Y ya no tiene que ver con lo que
con tus genes, ya no tiene que ver con tus miembros, como naciste, si hombre o mujer, sino más bien ahora el mundo enseña estas cosas. No está justificado en la Biblia y ni está aprobado en ninguna manera, pero estas cuestiones cambian, van cambiando, y ahora nosotros estamos enfrente de un mundo que tiene una necesidad diferente a la que había en nuestra juventud. Pero hay principios que no cambian, hermano. Puede cambiar la cultura, puede cambiar la seguridad, puede cambiar las personas, su forma de pensar, pueden cambiar muchas cosas, pero hay principios que no cambian. Estoy hablando en la iglesia. Allá en el mundo les vale gorro las escrituras, no le interesa. Pero aquí entre nosotros, al Señor sí le interesa que nosotros estemos bien fundados en principios que no deben de cambiar en nuestra vida, indistintamente en donde tú te desenvuelvas. Uno de estos es la unidad. La unidad para Dios es algo fundamental, es un principio que tiene que gobernar en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Indistintamente que haya problemas en las familias, porque en las familias hay problemas, hasta en las mejores familias hay problemas, sean muy espirituales o no espirituales, hay problemas, pero la unidad no se puede romper. Entonces, a diferencia de todos estos aspectos que cambian en las familias, en el mundo, la unidad es algo que Dios exige que no cambie, tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque la unidad en la naturaleza del hombre, en la naturaleza tuya y mía, como estábamos sin Cristo antes, no existía la unidad. Existía la conveniencia. Existía, yo me hago amigo de tal persona porque me conviene. Entonces haces como un equipo un tanto convenenciero y comprado. Pero en el reino de los cielos, a la luz de la Escritura, no enseña eso. Dios está enseñando que la unidad es un asunto que tiene que forjarse, que tiene que trabajarse, que cada vez tiene que ser más en nuestra vida. No existía, sino que por medio de Cristo y en su Espíritu Santo, Dios nos invita a que estemos trabajando en la unidad. Incluso toda la creación tiene las huellas de este principio de unidad que Dios ha sembrado en nosotros. Toda la creación, incluso tú ves en el principio, en el huerto del Edén, ahí tienes a Dios, tienes al hombre, Adán, tienes a Eva, tienes al hombre y a la mujer, y los tres están conviviendo. O sea, hay un vínculo de unidad. Tienes a Dios andando en el huerto del Edén, platicando con el hombre como tú y yo platicamos. ¿Qué onda, chócala? ¿Cómo está? Así, o sea, un ambiente de amistad, un ambiente santo, un ambiente puro, sincero. Lo puedes ver en tu propia familia. Ahí tienes el esposo, la esposa, tienes los hijos. Nace otro estereotipo de unidad. Diferente manera como en el huerto del Edén, pero al final del día la unidad sigue prevaleciendo. Ahí tienes tu cuerpo, si te diste cuenta, todo tu cuerpo está unido. Hay coyunturas que nos unen y el cuerpo funciona perfectamente cuando está completo. Cuando le falta a alguno de sus miembros, se esfuerzan otros, se adolecen los demás, pero la idea de Dios es que no falten algún miembro de nuestro cuerpo. Hace poco visité a un amigo, quizá nos esté viendo. Le tuvieron que amputar sus piernas por un asunto que le pasó por la diabetes, unas heridas que no le sanaron en sus pies y tuvieron que amputarle las piernas. Yo lo vi muy fortalecido en la fe, por cierto lo voy a ir a visitar, pero lo vi muy fortalecido en la fe y él sigue avanzando, pero obviamente el hecho de que le falten sus piernas, pues es un cambio totalmente de vida. O sea, cada miembro en nuestro cuerpo, hermano, tiene una función muy específica y es necesario para que todo el cuerpo, para que todo el resto del cuerpo siga funcionando como tiene que funcionar. Entonces, la unidad, el principio de la unidad está bien establecido y las huellas de este principio Dios la dejó en todos los lados donde tú vas y en todos los aspectos de tu vida. La iglesia pues no es la excepción, obviamente. La iglesia es semejante a un cuerpo bien unido, porque si no hubiese unidad en la iglesia, hermanos, seríamos pues algo muy vacío, algo sin sentido, algo que no tiene un propósito, que nada más es una reunión. La idea es que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nosotros
ejerzamos con esa inspiración y motivación que da el Espíritu, nos unamos a las personas que están a nuestro alrededor. Si no, nada, no tendría sentido. Yo no quiero estar en una iglesia que no hay unidad. Todo lo contrario, la intención es que donde tú te pares, donde tú estés, empieces a ejercer este principio de la unidad. Y hoy te voy a demostrar precisamente muchos principios de la Biblia que tienen que gobernar tu vida en relación a esto. Dios te crea entonces con identidad propia. Sí, Él te crea a ti de una forma individual. Si tú volteas, voltea a ver al que está a tu lado y dime si se parece a ti. Nada más dime. Vamos a comprobar un principio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? No se parece a ti. Está más feo que tú. No es cierto. O sea, no se parece a ti. Pero en eso Dios te hace de una forma individual. O sea, tú no te pareces a otra persona. Tienes una identidad en Cristo, pero tienes unas características totalmente individuales que te hacen diferente a los demás. Pero en esa individualidad, Dios tiene el propósito de unirte con los demás para llevar a cabo un propósito. ¿Sí me entendiste? O sea, la función que tú tienes, tú como persona, aquí en la iglesia, te vas a complementar con el que está a tu lado, con los que están aquí a nuestro lado. Ninguno puede hacer todo de todo, no se puede. No es lo más correcto. En ocasiones lo tienes que hacer porque no hay nadie que lo haga, porque no hay alguien que tenga fe. Pero aquí estamos hombres y mujeres de fe. Alguien dice amén. Cuando hay muchas personas de fe, empieza entonces a unirse el cuerpo. Ese individualismo que tú tienes, esa forma de pensar que tú tienes, por favor, no la cambies en cuanto a tu naturaleza. Hay formas de pensar que tienen que quitarse. Pero tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de escuchar, e incluso tu forma de hacer las cosas, que si eres rápido, si eres lento, si todas las características que a ti te forman, no las tienes que cambiar. En cuanto a lo bueno respecta, claro. No lo tienes que cambiar porque eso va a complementar al otro que no sabe hacer lo que tú sabes hacer o como tú lo sabes hacer. Es decir, cada uno de nosotros tiene una función y el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo nos va a unir y nos va a hacer que funcionemos como un solo cuerpo. Así que la Biblia es muy clara y si falta alguno de los miembros del cuerpo, entonces las cosas se empiezan a complicar. De hecho, la prédica se llama, ¿cómo se llama la prédica? Urge la unidad. Tu propósito está fundado, hermano, tu propósito de que tú hayas sido creado, naciste, hoy estás aquí, existes. Tu propósito está fundado en la iglesia, en formar la iglesia. Fuiste creado para servir y no para ser servido. Hay un dicho que dice que quien no nace para servir, no sirve para vivir. El servicio es un aspecto que nos va a caracterizar a nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Sin unidad, la creación pierde sentido y propósito. Escuche eso. Sin unidad en la iglesia, la creación pierde sentido y propósito. ¿Por qué? Porque Dios opera en la unidad, hermano. Vamos a ver el Salmo 133, también cortito, son 3 versos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Yo no tengo, pero desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué envía Jehová? Bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Hay 2 aspectos que el Señor envía ahí cuando hay unidad. O sea, la contraria sería, si no hay unidad, entonces el Señor no envía bendición ni qué, ni vida eterna. O sea,
tiene que existir unidad para que la manifestación de nuestro Dios se haga presente en nuestra iglesia y en tu vida. Hay cosas que tú sí vas a tener para con Dios de manera individual, pero va a haber otras que dependen de la unidad que se geste, que se genere, que se provoque, que se practique en medio de la iglesia. Es notable cuando hay unidad, es notable, aquí lo dice. Punto número 1, hay bendición. Punto número 2, hay vida eterna. Entonces, un síntoma de que tú fuiste salvo es que buscas la unidad. Porque está hablando de eternidad aquí. O sea, si hay eternidad ya en ti, vida eterna, si fuiste salvo, significa que tú vas a buscar la unidad, sin lugar a dudas. Si no, no es así. Es un fruto que tiene que emanar de tu vida. Ahora, lo tengo así, ya lo practico y eso, bueno, por eso estamos aquí. Es válido decir, a mí me cuesta trabajo hacer la unidad, pero el llamado de nuestro Dios, si es que vengamos a sus pies y a su iglesia para que ejerzamos la unidad. Repito, el sello de la unidad está inmerso en todo. En la propia naturaleza divina de nuestro Dios también está allí. En primera de Juan 5:7, todos entendemos esto, pero lo voy a reafirmar. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Cuántos dan testimonio? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿y quién más? Y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno. Cuando decimos que Dios es uno, nos referimos al vínculo de la unidad. Tú le hablas a un judío sobre que son 3 y te manda a volar porque él no lo entiende. Sin embargo, estamos hablando que sí son 3 personas totalmente diferentes. 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3 personas totalmente diferentes. Pero la Escritura o ellos se presentan como hermanos, como uno. Sí me doy a entender. Siempre vas a ver operar las 3 personalidades en un asunto. Siempre. En la creación estaban los 3. Ahí estaba el Verbo hablando para la creación, estaba el Espíritu que se movía, estaba el Padre ordenando. Siempre vas a ver los 3, no vas a verlos de forma separada. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es reflejar en nosotros, enseñarnos que es necesario que exista la unidad en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. El hombre va a tender siempre a la división. Eso, a ver, no nos vamos a cuentear ni nos vamos a hacer los persinaditos aquí. A ver, el hombre, hablando de indistintamente del género, el hombre siempre va a tender a la división. De hecho, una de las razones por las cuales no entendemos en ocasiones el principio de la Trinidad, del Padre, Hijo, y que son uno, Hijo, Espíritu Santo, y que son uno, es porque en realidad nosotros tendemos a la división y no a la unidad. Nos cuesta trabajo aceptar, no creer, no entenderlo. Entenderlo es muy difícil, pero aceptarlo es otro rollo. Nos cuesta trabajo aceptar que Dios es uno, porque el principio del enemigo, del diablo, es hacer que las cosas se dividan. Y la naturaleza del hombre tenía también esa naturaleza de división en él. Pero Dios siempre, mi querido, grábate esto, Dios siempre va a tender a la unidad. Si hay algo en su mente, en donde quiera que usted se desenvuelva, que de repente vaya a querer dividir, no es de Dios. Por muy santo y por muy justificado que usted lo entienda en su cabeza, porque la unidad en ocasiones no se tiene que entender, hay veces. Por más justificado que sea, no voy a hacer una manifestación y me voy a ir a las marchas y voy a decir barbaridades allá. Iba a decir otra palabra, pero no está justificado, porque Dios siempre va a tender a la unidad. La unidad en definitiva, y aquí entramos un poquito a lo que habíamos dicho hace 3 domingos en Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sea sin qué? Sin acepción de personas. Te decíamos, arma tu equipo. ¿Y cómo lo íbamos a armar? Bueno, pues con personas que Dios nos dé.
Decíamos que el peor equipo que tú puedes armar es cuando haces acepción de personas. Es decir, tú empiezas a clasificar, yo me junto con los inteligentes. No, yo me junto con los millonarios. Yo me junto con los populares, sobre todo cuando usted es joven. No, yo quiero estar con el más popular. No, yo quiero estar con aquel, yo quiero estar con este, yo quiero estar con el otro. Yo quiero estar con el más fuerte. El peor equipo que tú puedes armar en tu vida, de tu grupo de amigos, el peor equipo es cuando tú haces acepción de personas de este tipo. Ese es el peor equipo, pero un buen equipo es cuando, ¿se recuerdan el enfermo que bajaron del techo? Los amigos agarraron y les valió gorro, se pasaron en medio de las personas, que había un aprieto ahí en esa casa y dijeron, pues ¿por dónde lo metemos? Es nuestro amigo, queremos que lo sane. Agarran, hacen un techo, un hueco en el techo y lo bajan por ahí y Jesús se queda maravillado y dice, wow, tu fe es increíble. Y le dice a los amigos, no le dice al enfermo, le dice a ellos. Y entonces sana Jesús al enfermo, y no solo eso, sino también le perdona sus pecados. O sea, esto es tan importante porque estos chavos o estas personas, en Lucas dice que fueron hombres, en otras no menciona si había hombres o mujeres, pero al final eran un grupo de amigos, que entre ellos había una persona discapacitada, hermano. Sí, ¿me entienden? O sea, ellos no están clasificando, no, ya te amolaste, entonces ya no eres mi cuate. No, pues no funciona así. Según la Biblia, el mejor equipo es aquel que recibes a las personas tal y como son. ¿Cómo son? Tal y como. Sí, Señor. Entonces, cuando arme su equipo, no busque, por favor, no busque que ellos vean por usted, sino mejor busque usted ver por los demás. Este es precisamente el sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:5-8. Te estoy llenando de teoría, aguántame tantito, por favor. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? Hecho semejante a nosotros. Él es Dios, pero se hizo como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué tú sí? Y aquí vienen las pedradas. ¿Por qué? Si Él, siendo Dios, le valió gorro. ¿Por qué nosotros empezamos a hacer acepción de personas? En la iglesia hay diversidad de funciones y de dones. A lo mejor está medio feo el que está a tu lado, ya lo checaste bien, ¿no? O sea, pero hay diversidad de funciones. Romanos 12:4-8, que es uno de los versos que empezamos a leer, tengo que leerlo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí viene una lista de dones. Ahí te va. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. O sea, hay diferentes funciones, no todos hacen lo mismo. Los miembros de tu cuerpo físico son los órganos o extremidades. Esos son los miembros. ¿De acuerdo? Con ellos que puedes funcionar. Sin ellos, o te dejas inmóvil y no hacer nada, o te mueres, una de los dos. O sea, es muy importante la ejecución de cada uno de los miembros. En la iglesia, hermano, los dones del Padre, estos que acabamos de ver, estas funciones, estas operaciones, son lo que hace el cuerpo de Cristo.
La profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir o el liderazgo. El repartir es dar, los que dan, el que exhorta, el que hace misericordia. Cuando estas funciones están ejerciéndose en la iglesia, son las coyunturas del cuerpo. Son las partes que forman el cuerpo de Cristo. Si para el cuerpo es un brazo, es una pierna, es un oído, es un ojo, para la iglesia serían todas estas funciones. Sí, estamos aquí. Ahora, sin ellas, por supuesto, así como en el cuerpo, si te falta algo, pues no vas a llegar muy lejos. Si te faltan las piernas, si te faltan los ojos, pues no vas a poder percibir, y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar en el cuerpo. Si no se está dando, si no se está repartiendo, pues si no se está haciendo un liderazgo, si no se está animando, si no se está haciendo misericordia, si no se está enseñando, si no estás sirviendo, si no estás hablando la palabra de Dios en el sentido profético, entonces el cuerpo está inmóvil y le faltan miembros. Le faltan miembros. Entonces, la diversidad de funciones son el tendón que une al cuerpo de Cristo y no al revés. La diversidad de funciones son el tendón, repito, que une al cuerpo de Cristo y no al revés. A ver, voy a leerlo despacio esto. Cuando tu función se sobrepone al cuerpo, escúchame por favor aquí, hasta hágale un respiro, porque quiero que capte esto. Cuando tu función se sobrepone al cuerpo, tu función queda sin sentido. Otra vez, cuando tu función se sobrepone a la unidad del cuerpo de Cristo, tu función se queda sin sentido. A lo mejor vas a recibir muchos aplausos porque haces re bien lo que haces, pero espiritualmente, dentro de la iglesia, tu función se va a quedar sin sentido. Es decir, el reino de los cielos te va a mirar como alguien que no tiene ningún sentido, porque el propósito de tu función es que el cuerpo se mantenga unido. Ese es el propósito. Nunca tu función sea más importante que la unidad del cuerpo de Cristo. Nunca. El don es una gracia, no es una competencia. El don que Dios te dio no es para que tú digas si te vayas con el otro, mira, yo soy mejor que tú. Bueno, no se lo dices así, pero de alguna manera empiezas a parafrasear cosas que evidencian que en tu corazón no está tendiendo a la unidad, sino que está tendiendo a la división. Ay, Dios mío, sí fue rápido. El don es una gracia. Entonces, si sin unidad el propósito se pierde. Ahora, ¿puede haber una iglesia muerta, hermano? ¿Puede haber una iglesia muerta? Pues sí. Si no se ejercen estas funciones, estos dones, significa que la iglesia no está articulándose bien, no tiene sus miembros en ejecución y muy seguramente, pues obviamente está muerta. ¿Qué necesitas hacer para que una iglesia esté inhábil? Quítale los dones que acabamos de mencionar y la iglesia no va a funcionar. La única gloria de la función que tú ejerces es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. La única gloria que tú tienes por la función que ejerces es porque Dios te consideró para que seas un miembro del cuerpo de Cristo. Y hay veces que erramos. Nos preocupamos más por los dones y dejamos la unidad. Buscamos sobresalir más, buscamos brillar, buscamos la fama, buscamos los aplausos, quiero el reconocimiento. Yo soy más importante que este pastor, ¿por qué no me dijo a mí? Yo soy mejor que este. Señor, ¿por qué no me consideraste a mí? Yo soy mejor que el otro. De alguna manera la función en ocasiones, y digo todos, y porque todos empezamos como que querer ser más importante que los que están a nuestro alrededor, cuando la función nada tiene que ver con una competencia o un valor que tú le quieras establecer en tu vida para darte identidad. Hermano, el valor que tú tienes lo tienes en el cuerpo de Cristo. El valor que tú tienes es el que Dios te ha dado desde antes de la creación del mundo, y ahora por eso tú estás aquí y Él te sigue amando tal y como tú eres. No necesitas
hacerte como que, ¿cómo dicen? Pues, a ver. Bueno, ya se me olvidó. Pero no necesitas meterle crema a tus tacos. Ándale. ¿Cómo? Y con salsa verde. Tiene hambre la hermana. No necesitas meterle más de lo que ya Dios te dio. Porque tenemos que madurar, pues. Tenemos que empezar a madurar un poco más en entender que tú naciste por el bien del otro. Hay veces que buscar los dones, hay veces que buscar el don por el hecho de sentirte más importante. Eso, hermano, es una aberración, y tengo que decirlo así. Es una aberración delante de los ojos de Dios. Necesitas buscar las dos cosas. Necesitas los dones y necesitas los dones para ejercer la unidad. Así funciona. No puedes decir yo soy el famoso cuando en realidad se está despedazando todo a tu alrededor. ¿Quieres ver una iglesia avivada? Provoca la unidad. A ver, vamos a hacer una práctica, por favor. Levántese tantito, levántese tantito. Ya lo voy a sacar de su comodidad. Vaya y salude a alguien que no conoce y preséntese por el amor de Dios. Hágalo. Dígale, usted no está feo. Usted no está feo, dígale. Ya se hizo la periquera. Le iba a pedir más cosas, pero ya se me va a acabar el tiempo. Ya se me va a acabar el tiempo, así que estoy seguro que había personas que usted no conocía, ¿verdad? Pues sabe que esa persona que usted acaba de saludar tiene una función diferente a la que usted tiene. O a lo mejor puede ser alguien que va a fortalecerlo a usted, o que usted va a fortalecer al otro. Siéntese tantito, por favor, siéntese. Perdón, disculpe. Entonces, a ver, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo avanza la iglesia? ¿Cómo está estructurado? Esto no es un asunto poético, hermano. No es una palabra bonita que yo te traigo para que tú te vayas motivado. No, yo te traigo un reto. Yo te vengo a echar bronca. No puedes avanzar sin la unidad en la iglesia. No puedes avanzar sin la unidad en tu familia. Al enemigo se le enfrenta cuando Dios está presente. Y Dios está presente, según el Salmo 133:3. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna cuando hay armonía. Se le enfrenta así con el poder de Dios, pero se le enfrenta con una iglesia que está unida. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Jesús, de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted no puede levantarse así como así. No podemos decir vamos a pelear contra el enemigo así como así. Si no hay el respaldo y si no hay la llenura de parte de Cristo. ¿Y cuál es la llenura? Dios habita en un templo, hermano. El templo eres tú, pero el templo también es la iglesia. Si no existe el templo, las coyunturas están unidas, el cuerpo está formado, el edificio está bien estructurado. Entonces, ¿dónde va a habitar Cristo? No estamos simulando aquí a jugar a la iglesia. No estamos simulando enfrentar al diablo. No estamos simulando pelear contra el diablo. Lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es una realidad espiritual que retumba y hace retroceder al enemigo. El Señor va a operar, el Espíritu Santo te va a respaldar cuando la unidad en la iglesia se hace presente, mi querido hermano. Sin unidad no hay iglesia. ¿Por qué? Porque Dios opera en un cuerpo unido. Y me voy a brincar varias cosas. Si no hay unidad, no hay templo. Si no hay templo, no está el Señor. ¿Cómo crezco en unidad? Pues tres cosas. Primero, decídelo, porque está en ti. Decídelo. No hagas acepción de personas. Evita la murmuración.
Ama al Señor, ama a las personas. Porque luego dicen, no, amar a las personas es fácil, amar a Dios es fácil, a las personas es bien difícil. No, mira, si no amas a las personas significa que no amas a Dios. La seña que Dios te ha dejado en tu vida es que si tú amas a las personas, ten la paz y la tranquilidad que tú amas a Dios. Mira, dos cosas nada más, dos cosas para eso. No devuelvas mal por el amor de Dios. Uno. Dos, busca servirle a los demás, busca el bien de los demás. Te dejo solamente eso. ¿Por qué por más que nos ocupemos de la apariencia, hermano, por más que nos ocupemos de la apariencia, si no trabajas en la unidad, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, pierdes la hermosura. Y no queremos nosotros una iglesia de apariencia. Nosotros no queremos una iglesia que aparenta, porque ahora se da, así traigo el de todo el día están bien enojados, pero de repente todos sonríen, ¿no? Y aparece lo mejor ahí en las redes sociales, pero por dentro es una pudrición. Nosotros no buscamos eso. Si no trabajas en la unidad, entonces en vano pierdes tu propósito. La pregunta es aquí, hermano, para reflexionar. Nos ponemos en pie, por favor. Otra vez. Nos ponemos en pie y vamos a acabar. La pregunta que aquí nos hace reflexionar es, despacito, la función que estás ejerciendo en la iglesia, en tu familia, ¿une o divide? Solo te dejo esa pregunta. La función que tú ejerces, el don que tienes, ¿lo estás usando para unir o para dividir? Hermano, la unidad se trabaja. Hay veces que vas a tener que callar para no dividir. Hay veces que es mejor no tener la razón. Hay veces que hay que desgastarse un poco por los que están a nuestro alrededor con el fin de que la unidad en la iglesia prevalezca, de que la unidad en la iglesia permanezca. Hay veces que vas a tener que negarte a ti mismo, dijo Cristo. Lo vas a tener que hacer con tal de darte por los demás, porque si aquel que no escatimó su propio cuerpo, su propia vida y se entregó por nosotros, ¿cuánto más? ¿Qué crees que te va a pedir Cristo a ti, hermano? Que vivas en la super comodidad y que no existan los problemas y que te quites las broncas humanamente, corrompiendo, haciendo de todo. No, Dios no nos va a pedir eso. Dios nos va a pedir exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Él lo hizo por nosotros, Él está esperando que tú hagas lo mismo por el que está a tu lado. Es necesario quitarle el valor a la función y poner en más alto grado a las personas. Es necesario, hay veces, hacer estas cosas. Claro, tenemos una función, pero por eso Romanos 12:3, Pablo al respecto dice: digo pues, por la gracia, porque es una gracia, no viene ni de ti el don, no viene ni de ti la función, es una gracia de Dios. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Hermano, la unidad urge. Urge la unidad. Urge la unidad. Urge la unidad, porque sin unidad el Señor no envía bendición y vida eterna. Urge que empieces a hacer actos de unidad. Te va a costar, sí, te va a costar. En ocasiones tienes que negarte a ti mismo, sí, te va a doler. En ocasiones sí te va a doler. Pero si Cristo padeció por nosotros, ¿cuánto más nosotros también deberíamos hacer lo mismo? Cierra tus ojos allí, por favor. Papá, Señor, venimos delante de ti, Padre. Es un asunto que en ocasiones cuesta mucho trabajo, pero entendemos esto, Señor. El sello de la unidad está en ti mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está en mi familia, está en mi cuerpo, está en el trabajo, un equipo, cuanto más en la iglesia. Y hoy, Señor, yo te pido perdón
por las veces que yo ocasioné división. Póngase a cuentas ahí con Dios. Que yo ocasioné división. Cuando antepuse más la función, el don, para estar encima de los demás y sentirme cómodo. Señor, perdóname cuando en realidad la función es para servir. Porque la unidad es más importante de mi función. Señor, te doy gracias. Y nos despedimos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: